Buenas, mi nombre es María José Zuniaga, yo soy estudiante de medicina de segundo año y yo les vengo a hablar acerca de los paraquímicos básicos. Pero antes les voy a dar una breve explicación de lo que es la fisiología hemática. La sangre es un tejido conjuntivo que circula a través del sistema cardiovascular. Esta cumple funciones de transporte de oxígeno, transporte de nutrientes, transporte de sustancias reguladoras, así como también transporte de dióxido de carbono. La sangre está compuesta por los elementos figurados y por un componente líquido que es extracelular denominado plasma. Este a su vez está compuesto por 90% de agua y abundantes proteínas. Ocupa el 55% del volumen sanguíneo. El 45% restante está ocupado por lo que son los elementos figurados de la sangre, que son los eritrocitos, los leucocitos y los trombocitos. En el caso de los eritrocitos son discos bicóncavos que tienen una vida promedio de 120 días. Ellos están en la circulación sanguínea, se encargan de fijar oxígeno para liberarlo de los tejidos, así como también fijan un dióxido de carbono para eliminarlo de los tejidos. Estos se producen en el saco vitelino principalmente, en la vía embrionaria, luego continúan produciéndose en lo que es el hígado, el vaso, los ganglios linfáticos y continúan produciéndose en la médula ósea de todos los huesos hasta los 5 años. A partir de allí se siguen formando en los huesos largos y en los huesos membranosos. Tenemos también a los trombocitos. Estos también son denominados plaquetas y cumplen una función muy importante en lo que es la hemostasia, ya que se encargan de detener cualquier tipo de hemorragia. Ellos tienen una vida promedia de 10 días y lo podemos encontrar una tercera parte de ellos en el vaso y el resto en la circulación sanguínea. Por último tenemos a los leucocitos. Los leucocitos son las células de defensa del cuerpo, se dividen en granulares y agranulares. Los granulares están compuestos por los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Los neutrófilos son importantes para la defensa contra las infecciones bacterianas, cumplen una función fagocitaria y también se encargan de la respuesta inflamatoria. Los eosinófilos, por su parte, ocupan el 2% de los leucocitos totales y se encargan de las infecciones parasitarias y algunas respuestas alérgicas. Y por último tenemos a los basófilos, que estos están en la circulación sanguínea y se encargan, tienen un papel muy importante en lo que son las reacciones alérgicas y ocupan el 0,5% de los leucocitos totales. Luego tenemos los leucocitos agranulares, que no poseen gránulos. Estos se dividen en linfocitos y monocitos. Los linfocitos son las células principales y funcionales del sistema inmunológico. Estos se dividen en linfocitos T y linfocitos B. Tienen una vida de semanas o meses y tienen una importante función en lo que es la respuesta a las infecciones virales. Y por último tenemos a los monocitos, que estos se encuentran en la sangre circulante, eligen un tejido y se quedan a vivir allí como macrófagos. De esta manera actúan como células fagocitarias, comiéndose a lo que son las células patológicas, a las células virales, a las células, a los protozoos, a los hongos, etc. Por último tenemos a las plaquetas, que estos son muy importantes ya que se encargan del taponamiento de la población. Todo este tipo de células se desarrollan a partir de una célula hematopoyética que es también pluripotencial. Ahora sí les voy a hablar sobre lo que es los paraquímicos básicos. Entre ellos tenemos la hematología completa. Esta es un examen muy importante y de rutina en la práctica médica. Esta nos permite evaluar lo que son los diferentes tipos de células sanguíneas. Tenemos que se divide en tres, en una serie roja, en una serie blanca y en una serie plaquetaria. La serie roja vamos a evaluar, entre los componentes más importantes están los hematíes, que es el número de eritrocitos que se encuentra por milímetros cúbicos en la sangre. Estos, en los valores normales en los hombres, son de 4.2 a 5.8 millones y en las mujeres de 4.2 a 5.4 millones. Cuando están por encima de sus parámetros normales se dice que hay una policitemia vera, y cuando están por debajo de sus parámetros normales se dice que hay una anemia. Tenemos también a la hemoglobina, que es una sustancia proteica que se encarga de transportar tanto dióxido de carbono como oxígeno. Y sus valores normales en los hombres van desde 14 a 18
gramos sobre decilitro y en las mujeres de 12 a 16 gramos sobre decilitro. Cuando están por encima de sus parámetros normales se dice que hay una policitemia vera y cuando están por debajo de sus parámetros normales se dice que hay una presencia de anemia. Tenemos a los hematocritos, que es la concentración de los eritrocitos en la sangre, y sus valores normales son de 42 a 53% en los hombres y de 37 a 48% en las mujeres. Cuando estos aumentan, se dice que hay un aumento en la viscosidad de la sangre. Tenemos al volumen corpuscular medio, que normalmente indica el tamaño de los eritrocitos, y se mide en centilitros, que va de 86 a 100. También nos permite clasificar la anemia en una normocítica cuando está en sus parámetros normales, en una microcítica cuando están por debajo de sus parámetros normales y una macrocítica cuando están por encima de sus parámetros normales. En el caso de la hemoglobina corpuscular media se refiere al contenido medio de hemoglobina en cada hematía. Esto nos permite también dar un tipo de diagnóstico de la anemia. Cuando estos están por encima de sus parámetros normales, se dice que hay una anemia hipercrómica y se caracteriza porque hay una hipertonalidad de los eritrocitos, y cuando disminuye se le denomina anemia hipocrómica y está dado porque los eritrocitos se encuentran con poca tonalidad. También tenemos a la serie blanca o la serie leucocitaria. Cuando estos aumentan por encima de sus parámetros normales, los cuales son de 4.000 a 10.000 por milímetros cúbicos, hay una leucocitosis, y cuando disminuyen hay una leucocitopenia. Pero para ser más específico, vamos a hablar de los neutrófilos, que cuando ellos aumentan se le denomina neutrofilia y está dado por unas infecciones bacterianas o por estrés o exceso de ejercicio. Cuando estos disminuyen se le denomina neutropenia y está dado por una deficiencia en la vitamina B12. También tenemos a los linfocitos, que cuando ellos aumentan por encima de sus parámetros normales hay se le denomina linfocitosis y está dado por un aumento hay una presencia de infecciones virales. Cuando está por debajo de sus parámetros normales se dice que hay una linfocitopenia y está dado por infecciones virales, como en el caso del VIH. También tenemos a los eosinófilos. Estos, cuando aumentan por encima de sus parámetros normales, es porque hay una infección parasitaria o unos trastornos alérgicos. En el caso de los monocitos, cuando aumentan se les denomina monocitosis y está dado por paludismo o endocarditis bacteriana. Y por último tenemos a los monocitos, que cuando aumentan se le denomina monocitosis y está dado por una hipersensibilidad a fármacos o alimentos. Es importante destacar que lo que son los basófilos, los eosinófilos y los monocitos, cuando disminuyen no tienen ninguna valoración clínica. Para continuar, tenemos por último a las plaquetas, que cuando están por encima de sus parámetros normales se dice que hay una trombocitosis y está dado por algunas infecciones agudas. Cuando está por debajo de sus parámetros normales se le denomina trombocitopenia y está dado por una hemorragia, como en el caso del dengue hemorrágico. Seguidamente tenemos el examen de urea y creatinina, que es un alto indicador para lo que es el funcionamiento renal, más que todo la creatinina, que es una sustancia proveniente del metabolismo de las proteínas y sus valores normales van desde 0,5 a 1,1 miligramos sobre decilitro. Cuando estos están por encima de sus parámetros normales, nos indican un fallo renal, y cuando están por debajo de sus parámetros normales, por el embarazo o por una caquexia. En el caso de la urea, que también es una sustancia proveniente del metabolismo, sus parámetros normales son de 10 a 50 miligramos sobre decilitros, y estos se sintetizan en el hígado y se absorben y se filtran en los riñones. Esto también nos indica cómo están funcionando los riñones, y cuando aumentan hay un fallo renal, y cuando disminuyen también puede ser por el embarazo.
Por último tenemos también a la glicemia, que esta es un parámetro por excelencia para lo que es la diabetes mellitus. Sus valores normales son de 60 a 110 miligramos sobre decilitros, y está dado cuando estas aumentan por encima de sus parámetros normales se le denomina hiperglucemia, y está dado por lo que son la obesidad, la diabetes mellitus, y cuando disminuye se le denomina hipoglucemia y está dado por ayunos prolongados. Por último tenemos al uro y al coproanálisis, que el uroanálisis es un examen de orina que se divide en un examen físico, un análisis químico y un análisis microscópico. En el análisis químico vamos a ver el color, el pH, la densidad y el aspecto. Y en el análisis químico vamos a evaluar si hay presencia de hemoglobina, que se le denomina hematuria, si hay presencia de proteínas, que se le denomina proteinuria, si hay presencia de glucosuria, que es cuando hay glucosa en la orina, y si hay presencia de cuerpo cetónico. En el análisis microscópico vamos a evaluar si hay leucocitos, si hay células epiteliales, bacterias o cristales. En el coproanálisis, este es un examen de heces en el que vamos a evaluar el color, el aspecto, el aspecto, vamos a evaluar también la densidad, y nos permite el diagnóstico de diferentes tipos de cómo está funcionando los órganos intestinales, así como también si hay una infección parasitaria o una infección bacteriana. Y también es un indicador para lo que es la enfermedad de Crohn,